Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, la verdad, finalmente revelada, sobre el presunto romance oculto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, lo sé, es un tema que ha generado olas de rumores, especulaciones y, por supuesto, toneladas de ilusiones entre los fans de estos dos talentosísimos actores turcos. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal. Activando la campanita, estarán al tanto de cada nuevo vídeo, cada análisis y cada chismecito jugoso que les traigo. No se lo querrán perder. Además, su suscripción es el mejor regalo que me pueden dar, porque me motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, dos rostros que han conquistado corazones a nivel mundial. Su química en pantalla es innegable, su talento inmenso y su profesionalismo incuestionable. Desde su primera colaboración en Kara para Aşk, también conocida como Dinero Sucio y Amor, la chispa entre ellos fue evidente. Los personajes de Ömer y Elif se convirtieron en iconos, y la audiencia se enamoró de su historia, sufrió con sus obstáculos y celebró cada momento de felicidad. Pero, ¿esa química se trasladó a la vida real? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. Para entender la magnitud de este rumor, debemos retroceder un poco y analizar el contexto. Kara para Aşk fue un fenómeno global. La serie se vendió a decenas de países, fue doblada a múltiples idiomas y generó una legión de fans incondicionales. El éxito de la serie se debió en gran parte a la química palpable entre Engin y Tuba. Los fans, alimentados por la magia de la pantalla, comenzaron a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. A esto se sumaron ciertos factores que avivaron aún más las especulaciones. Por ejemplo, tanto Engin como Tuba son personas bastante reservadas con su vida personal. No son de los que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales, ni de los que se prodigan en alfombras rojas o eventos públicos. Esta discreción, lejos de calmar los rumores, los alimentó. La gente comenzó a interpretar el silencio como una confirmación tácita, como si estuvieran ocultando algo. Además, a lo largo de los años, han surgido fotografías y vídeos que, según los fans más acérrimos, contenían pruebas irrefutables de su romance. Miradas cómplices, sonrisas significativas, gestos sutiles que, interpretados bajo el lente de la pasión, se convertían en señales inequívocas de un amor prohibido. Por supuesto, la mayoría de estas interpretaciones son subjetivas y se basan en el deseo de ver lo que uno quiere ver. Pero, ¿quién puede culpar a los fans por soñar? Después de Kara para Aşk, Engin y Tuba volvieron a coincidir en la serie Sefirinkizi, donde, aunque no compartieron muchas escenas directamente, su presencia en el mismo proyecto reavivó los rumores. Los fans esperaban ansiosamente algún encuentro, alguna interacción, cualquier cosa que pudiera confirmar sus sospechas. Pero aquí es donde debemos ser honestos y realistas. A pesar de todas las especulaciones, los rumores y las fantasías, no existe ninguna prueba sólida, ninguna evidencia irrefutable que demuestre que Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün tuvieron o tienen una relación romántica. No hay fotos comprometedoras, ni declaraciones oficiales, ni testimonios creíbles que respalden esta teoría. Lo que sí existe es una gran amistad, un profundo respeto mutuo y una admiración profesional indiscutible. Ambos actores han hablado en numerosas ocasiones sobre lo mucho que disfrutan trabajar juntos, sobre la confianza que se tienen y sobre la química que surge de su profesionalismo y talento. Han elogiado el trabajo del otro, han destacado sus virtudes y han expresado su gratitud por haber tenido la oportunidad de compartir proyectos tan exitosos. Y eso, amigos míos, es lo que realmente importa. La amistad, el respeto y la admiración son valores fundamentales en cualquier relación, ya sea romántica o platónica. Y en el caso de Engin y Tuba, es evidente que existe una conexión especial, una sintonía que trasciende la pantalla. Es cierto que la idea de un romance entre ellos es atractiva. La fantasía de que el amor de Ömer y Elif se haga realidad en la vida real es irresistible. Pero debemos recordar que la realidad a menudo supera la ficción, y que la verdadera belleza de la relación entre Engin y Tuba radica en su amistad y respeto mutuo. En conclusión, el presunto romance oculto entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue siendo un misterio sin resolver.
A pesar de las especulaciones y los rumores, no existe evidencia concreta que confirme una relación romántica entre ellos. Lo que sí es innegable es su gran amistad, su respeto mutuo y su admiración profesional. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya servido para aclarar algunas dudas. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Engin y Tuba? ¿O piensan que solo son buenos amigos? Me encantaría saber sus opiniones y leer sus teorías. Y antes de despedirme los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ampliando la noticia, el enigma de Engin Tuba Büyüküstün, más allá de la pantalla, la amistad que desafía las fantasías, Bien, ahora que hemos establecido el núcleo de la cuestión, vamos a sumergirnos más profundamente en los matices y las complejidades que rodean esta fascinante historia. Porque, seamos honestos, el chisme de celebridades es mucho más que un simple sí o no. Es un reflejo de nuestros deseos, nuestras expectativas y nuestra capacidad de proyectar nuestras propias narrativas en la vida de los demás. El peso del éxito, la presión de Kara para Aşk El éxito monumental de Kara para Aşk no solo catapultó a Engin y Tuba a la fama internacional, sino que también creó una enorme presión sobre ellos. La intensidad de la historia de amor entre Ömer y Elif resonó en audiencias de todo el mundo, creando una conexión emocional profunda. Los fans no solo se enamoraron de los personajes, sino también de la idea de que Engin y Tuba pudieran ser tan perfectos fuera de la pantalla como lo eran en ella. Esta presión, aunque comprensible, es intrínsecamente injusta. Los actores son, ante todo, seres humanos con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propias decisiones. Esperar que repliquen la magia de sus personajes en la vida real es ignorar la diferencia fundamental entre la ficción y la realidad. Además, el fenómeno Kara para Aşk coincidió con una época de auge para las series turcas a nivel mundial. Plataformas de streaming como Netflix comenzaron a invertir fuertemente en contenido turco, abriendo las puertas a una audiencia global mucho más amplia. Esto significó que la atención mediática y la presión de los fans sobre Engin y Tuba se intensificaron considerablemente. Cada movimiento, cada interacción, cada entrevista era escudriñada en busca de señales de un posible romance. El arte de la discreción, una decisión consciente Como mencioné antes, tanto Engin como Tuba son conocidos por su discreción. No son de los que buscan activamente la atención de los medios ni de los que se exponen innecesariamente en redes sociales. Esta elección, que podría ser simplemente una cuestión de personalidad, ha sido interpretada por algunos como una estrategia deliberada para alimentar los rumores. Sin embargo, es importante considerar que la decisión de mantener la vida personal en privado es un derecho fundamental. En un mundo donde la privacidad es cada vez más escasa, es comprensible que algunas personas, especialmente aquellas que viven bajo el escrutinio público, opten por proteger su intimidad. Engin y Tuba han demostrado en repetidas ocasiones que valoran su privacidad y que prefieren mantener su vida personal separada de su vida profesional. Esto no significa que estén ocultando algo, sino simplemente que están ejerciendo su derecho a la privacidad. Análisis de las pruebas, la subjetividad de la interpretación Ahora hablemos de las famosas pruebas que los fans han recopilado a lo largo de los años. Miradas cómplices, sonrisas significativas, gestos sutiles. Todo esto, por supuesto, es susceptible a la interpretación. Lo que una persona ve como una señal de amor, otra puede verlo como una simple expresión de amistad o camaradería. La verdad es que es muy fácil proyectar nuestros propios deseos y fantasías en las interacciones de los demás. Cuando queremos creer en algo, tendemos a buscar evidencia que respalde nuestra creencia, incluso si esa evidencia es ambigua o poco concluyente. Es importante recordar que Engin y Tuba son actores profesionales. Su trabajo consiste en crear personajes creíbles y en transmitir emociones convincentes. Es natural que durante el rodaje de una serie, desarrollen una conexión con sus compañeros de reparto y que se establezca una dinámica de confianza y respeto.
Esto no significa necesariamente que haya algo más que una amistad profesional. *** El impacto de Sefir Inkizi, reavivando la llama de la esperanza ***. La coincidencia de Engin y Tuba en Sefir Inkizi fue un regalo para los fans que aún soñaban con un romance entre ellos. Aunque no compartieron muchas escenas directamente, el hecho de que estuvieran trabajando en el mismo proyecto fue suficiente para reavivar la llama de la esperanza. Los fans esperaban ansiosamente cualquier interacción entre ellos, cualquier señal que pudiera indicar que su conexión seguía viva. Se analizaron cada fotografía, cada vídeo, cada entrevista en busca de pistas. Sin embargo, es importante señalar que su participación en Sefir Inkizi fue puramente profesional. Ambos actores tenían sus propios roles y sus propias historias que contar. No hubo indicios de que su relación hubiera evolucionado más allá de la amistad y el respeto mutuo. *** La voz de la razón, la amistad como un valor en sí misma ***. En medio de toda la especulación y el chisme, es fácil olvidar que la amistad es un valor en sí misma. Una amistad profunda y significativa puede ser tan gratificante y enriquecedora como una relación romántica. Engin y Tuba han demostrado a lo largo de los años que tienen una amistad genuina y sincera. Han hablado públicamente sobre el respeto que se tienen, sobre la confianza que se profesan y sobre lo mucho que disfrutan trabajando juntos. Esta amistad es un testimonio de su profesionalismo, su madurez y su capacidad de mantener relaciones saludables y respetuosas en un ambiente de trabajo exigente. *** La lección final, celebrar el talento y respetar la privacidad ***. En conclusión, la historia del presunto romance entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es una lección sobre la importancia de separar la ficción de la realidad, de respetar la privacidad de los demás y de valorar la amistad por encima de las fantasías. Engin y Tuba son dos actores talentosos y exitosos que han logrado cautivar a audiencias de todo el mundo con su trabajo. Merecen ser celebrados por su talento y respetados por sus decisiones. En lugar de obsesionarnos con la idea de un posible romance, deberíamos enfocarnos en apreciar su trabajo, en disfrutar de sus actuaciones y en reconocer la belleza de su amistad. Y recuerden, amigos míos, la verdad a veces es menos emocionante que la fantasía, pero siempre es más honesta y más respetuosa. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.